vamos a comenzar con esta parte del curso de procesos de separación 2 con la parte de calorimetría. Y para empezar con la parte de calorimetría necesitamos empezar a comprender los términos de este diagrama. En este diagrama está hecho para el agua. Tenemos la temperatura y en el eje y tenemos la energía agregada en el eje X. ¿Sí? Esto es para una sola sustancia, que en este caso es agua, pero también puede ser aplicada para mezclas de sustancias. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es diferenciar los distintos patrones aquí de incremento de energía. Nosotros sabemos que la energía se va a medir en joules y la temperatura la vamos a estar midiendo en grados centígrados, o Kelvin también puede ser. Entonces lo que vamos a hacer es ir agregando energía a una muestra de hielo. El hielo podemos tener hielo a menos 30 grados centígrados. Entonces en este caso tenemos menos 30 grados centígrados, le comenzamos a agregar una cantidad de energía muy pequeña y va a ir incrementando su temperatura hasta llegar a 0 grados centígrados, ¿sí? Entonces nosotros vamos a agregar energía, y la energía el sistema la va a utilizar solamente para incrementar de temperatura. A eso le vamos a llamar calor sensible, y el calor sensible es porque el calor se siente, ¿no? O sea, podemos sentir un cambio de temperatura, podemos saber que vamos a pasar de menos 30 a 0 grados centígrados. Entonces va a haber un incremento de temperatura. De ahí lo que nosotros vamos a tener va a ser una mezcla de hielo con agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque una vez que nosotros ya tengamos el hielo a 0 grados centígrados, todo el calor que nosotros le estemos agregando al hielo se va a utilizar para fundirse. Entonces ahí va a haber un cambio de fase. No vamos a tener cambio de temperatura. Si se dan cuenta, durante ese periodo de tiempo el hielo va a permanecer a 0 grados centígrados. La mezcla de hielo y agua, ¿sí? Pero la energía se va a estar utilizando para cambiar de fase. Entonces no hay cambio de temperatura, solamente hay cambio de fase, y eso es a lo que le vamos a llamar calor latente. Una vez que todo el hielo se ha fundido y ya tenemos solamente agua a 0 grados centígrados, lo que va a pasar es que vamos a tener un incremento de temperatura otra vez. Entonces otra vez tendríamos calor sensible, ¿sí? El agua se va a ir incrementa 1, 2, 3, 4 grados centígrados. Y si estamos trabajando a la presión atmosférica, va a llegar que a 100 grados centígrados el agua va a comenzar a ebullir. Pero solamente vamos a tener agua en este punto. Entonces en este punto vamos a tener solamente agua, una mezcla de agua solamente. Y supongan que el sistema está completamente cerrado, le comenzamos a añadir más energía, ¿sí? Comenzamos a añadir más energía y vamos a tener otra vez un cambio de fase. Ese cambio de fase vamos a nombrarlo como evaporación, ¿sí? Ebullición y evaporación. Entonces en este caso vamos a tener un cambio cambio de fase. Toda la energía que nosotros agreguemos va a ser para el cambio de fase. O sea, la mezcla agua-vapor va a ebullir a 100 grados centígrados hasta que se convierta toda en vapor. En este punto que tenemos aquí va a ser todo vapor, y a partir de eso nosotros ya podríamos calentar ese vapor. O sea, podríamos utilizar ese vapor para tener otro tipo de otro tipo de vapor que nosotros vamos a llamar vapor sobrecalentado. El vapor sobrecalentado va a ser aquel que va a tener una temperatura diferente a su temperatura de saturación. Entonces
Si se dan cuenta, nosotros podemos diferenciar estas dos partes como calor sensible. Vamos a tener dos partes, una la que vamos a llamar calor sensible, calor sensible, y otro que vamos a llamar como calor latente. Entonces, calor sensible y calor latente. ¿Cómo se calculan cada uno de ellos? El calor sensible, supongo que ya lo han de haber utilizado, o nada más que lo llamaban de otra forma. Entonces, ese calor sensible va a tener la fórmula clásica para calcular el calor. Q va a ser igual a mCp por delta T. Ajá. M, que va a ser una cantidad de masa. La voy a poner aquí de este lado y voy a poner sus unidades. Ajá. Entonces la masa va a tener unidades de kilogramos. El Cp tiene unidades de kilojoule sobre de kilogramo grado centígrado o diferencia de temperatura. Y la delta T, bueno, que la delta T la voy a poner como T mayúscula, va a tener unidades de temperatura también de grados centígrados. Entonces, por lo regular, kilogramos y kilogramos se van, grados centígrados y grados centígrados se van, y esto nos quedaría con dimensiones de kilojoules. Kilojoules. Ajá. ¿Sí? Esto cuando estamos agregando una cantidad, cuando tenemos una cantidad exacta de masa, ¿sí? Cuando la cantidad es una cantidad exacta, no es un flujo, solamente es una cantidad, vamos a tener unidades de kilojoules, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a determinar el calor latente? El calor latente lo vamos a determinar con la siguiente forma. Q va a ser igual a masa, otra vez, por lambda, ¿sí? Lambda puede ser de vaporización o puede ser de fusión. Entonces aquí abajo, si se dan cuenta, tenemos los calores latentes, tanto de vaporización como de fusión. Entonces aquí está, por ejemplo, del agua, ¿sí? El punto de fusión es a 0 grados centígrados y el calor latente de fusión es de 3.3 joules por kilogramo, ¿sí? Por cada kilogramo necesitamos 3.33 por 10 a la 5 joules. Entonces, si se dan cuenta, es una cantidad muy pequeña comparado con el calor que necesitamos para evaporar, ¿sí? Para derretir necesitamos muy poca cantidad de energía, ¿sí? Pero para evaporar, si se dan cuenta, es de 2.26 por 10 a la 6. Es 10 veces más grande, ¿sí? Es 10 veces más grande. Bueno, un poco más, ¿sí? Pero es 2.26 por 10 a la 6. Para evaporar necesitamos más cantidad de energía. Ajá. Entonces, esta lambda, dependiendo de lo que nosotros estemos utilizando, puede ser de vaporización o de fusión, ¿sí? Dependiendo de a qué fase esté cambiando. Y si se dan cuenta, esto va a tener unidades de, la masa va a tener unidades de kilogramo. Bueno, lo quería de otro color. Pero, sí, es que no seleccioné el otro color. Entonces tenemos unidades de kilogramo y lambda va a tener unidades de joule sobre de kilogramo. Joule sobre de kilogramo. Entonces kilogramos y kilogramos se van y nos van a quedar en joules, o también nos pueden quedar en kilojoules, dependiendo de cómo nosotros queramos medirlo. Ajá. Pero estas van a ser las unidades, ¿sí? Siempre y cuando estemos perdón, utilizando una cantidad específica del material, una cantidad específica de materia, kilogramos. Pero ¿qué pasa si nosotros estamos utilizando flujos de energía? Bueno, ahorita vamos a ver eso. Antes lo que les quería mostrar era el calor específico de diferentes sustancias. Si se dan cuenta, aquí los tenemos en joule sobre de kilogramo grado centígrado. Pero aquí los habíamos expresado en kilojoule sobre de kilogramo grado centígrado. También puede ser. Sí, simplemente que varía en el valor de estas. Por ejemplo, del berilio, si lo tenemos en joules sobre kilogramo grado centígrado, sería 1.833.
830. Ajá. Si lo cambiamos, lo tendríamos que dividir entre de joules. Entonces sería 1.8 kilojoules sobre de kilogramo grado centígrado. Por lo regular yo lo he visto más manejarlo en kilojoules que en joules. La cantidad de joules es muy pequeña, pero bueno, eso ya depende de cada uno. Ajá, entonces aquí tenemos los calores específicos, aquí tenemos de otras sustancias, aquí tenemos el calor específico del agua, porque el agua va a tener, ¿dónde está? El agua. A 15 grados centígrados el calor específico es de 4186. ¿Sí? Y por lo regular, digamos, el calor específico no varía, la capacidad calorífica o calor específico no varía mucho con respecto a la temperatura. Entonces, por lo regular se utiliza un valor promedio o ese valor a 15 grados centígrados. Igual también el calor el CP del vapor, ¿sí? Noten que el CP del hielo, el CP del líquido, del agua líquida y el CP del vapor van a ser diferentes. Bueno, les estaba yo hablando con respecto a los flujos. Eso si tenemos una cantidad de masa específica, pero ¿qué pasa si nosotros tenemos masas diferentes o flujos másicos por CP por delta T? ¿Qué unidades tendría esto? Bueno, esto va a tener unidades de kilogramos por segundo. El CP tendría unidades de vamos a dejarlo otra vez, kilojoules, o solamente vamos a decirle que está en joules. Ahora este vamos a utilizarlo solamente en joules, digamos que nada más está en joules. Ajá. En joules, como lo tenemos ahí en la tablita, joules sobre kilogramo grado centígrado, y el CP va a estar en unidades de grado centígrado. Entonces kilogramos y kilogramos se van, grados centígrados y grados centígrados se van, y nos quedan joules sobre segundo. ¿Qué son los joules sobre segundo? De hecho, un joule sobre segundo va a ser una cantidad, un flujo de energía, ¿sí? Un flujo de energía. Ese flujo de energía nosotros lo vamos a llamar, pues también pueden ser unidades de potencia. Entonces, a esto nosotros lo vamos a llamar como Q, pero Q puntito, porque ahora ya no es una cantidad de energía específica, sino es un flujo de energía, y lo vamos a nombrar como watt. Ajá. Entonces nosotros vamos a tener ahí, para flujos de energía, también vamos a tener unidades de watts. Y por ejemplo, si es un flujo másico el que se va a estar vaporizando, entonces vamos a tener unidades de kilogramos también por segundo, y esto va a seguir teniendo sus unidades que van a ser joules sobre de kilogramo. Entonces estos se eliminan, kilogramos y kilogramos, y nos quedan solamente joules sobre segundo, que también van a ser unidades de watts. Entonces tanto el calor sensible, que su fórmula es mCp por delta T, como el calor latente, que su fórmula es masa por calor latente, ya sea de vaporización o de fusión, puede ser especificado tanto en forma de flujo como en forma de cantidad específica de calor.